Bueno, el tema de los derechos humanos, la verdad es muy extenso, se nos puede ir pues básicamente todo un curso si nos ponemos como a revisar bien los derechos humanos. Me gusta verlos pues como de manera general para tener una noción que son, cómo los debemos de respetar, qué obligaciones nos tocan a nosotros como ciudadanos, como individuos y en algunas ocasiones también como autoridad, ¿verdad? Cuando trabajamos, por ejemplo, que para el IMSS, para el ISSSTE, para el ISPEA, para cualquier institución que dependa del gobierno, pues muchas veces, aunque no lo sepamos, funcionamos como autoridad, ¿verdad? Como servidores públicos. Entonces, vamos a ver qué son los derechos humanos para poder entender un poquito más pues del tema, ¿verdad? Por ahí el video nos daba una definición, ¿no? Y de hecho en eso empieza, ¿no? Cuando le preguntan a las personas de varias nacionalidades qué son los derechos humanos. Y pues bueno, por ahí tenemos la noción, tenemos la idea, como que medio lo entendemos, pero ¿qué son? Si nos vamos a definiciones, si ahorita googleamos derechos humanos, pues nos van a salir muchísimas definiciones, depende de cada autor, depende de en específico que estemos estudiando. Esta definición que aquí estoy poniendo en esta presentación, me parece que es la que tiene la CNDH en su página. Bien, pero podemos encontrar o incluso podríamos hacer nuestra propia definición. Son prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana, por su propia naturaleza, debe gozar y cuyo respeto y observancia deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de la dignidad humana. Entonces, aquí en esta definición vemos que son lo mínimo, ¿verdad? Vamos a encontrar que los derechos humanos son lo mínimo que necesitamos los seres humanos para tener dignidad. ¿Quiénes deben de respetar esos derechos? Pues básicamente todas las personas, pero sobre todo garantizarse por parte del Estado. Cuando digo Estado me refiero al gobierno, ¿verdad? Al país, a esta, pues esta persona moral que forma parte del país. Prerrogativas mínimas. ¿Qué elementos tiene? Son prerrogativas, son facultades, poderes, libertades que tenemos todos como seres humanos, ¿verdad? Derechos mínimos del ser humano. Son irreductibles, no podemos hacer menos que eso. Como seres humanos, pues todos somos titulares de ellos. El respeto y observancia deben ser garantizados por el Estado, ¿verdad? Por la política, por la persona que ostente el poder en ese momento, debe velar porque todos los seres humanos disfruten de esos derechos y concretan las exigencias en la dignidad humana. El origen de los derechos humanos, el origen, la esencia y el fin de los derechos humanos es precisamente esto, ¿no? La dignidad humana. Cuando no sepamos si es un derecho humano o no, yo no he leído la Convención de los Derechos Humanos, la verdad, tengo mucho sin ver la Constitución si ha habido una reforma, no sé qué convenciones ha firmado el Estado en materia de derechos humanos, pero si yo reconozco que en mi actuación estoy violentando la dignidad humana de una persona, seguramente estoy violentando un derecho humano. Entonces, ¿cómo los vamos a reconocer? Los vamos a reconocer en esa esencia de la dignidad humana. Esta es una clasificación de los derechos humanos, una de las clasificaciones que se hace a partir de generaciones. Se llevan a cabo a partir de generaciones de derechos humanos de acuerdo pues al alcance que tiene cada uno de ellos. Vamos a hablar de derechos humanos de primera generación cuando le ponemos al Estado una obligación de no hacer. ¿Sí? Impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales al ser. El derecho al ser humano, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. Es decir, le decimos al Estado, ¿verdad? Le decimos al gobierno, a ver, no me mates, no me encarceles sin un juicio previo, no me quites mis bienes sin un procedimiento adecuado, no me quites derechos, no ejerzas desigualdad, ¿verdad? Nada que él es hijo de fulanito de tal y él sí tiene derechos y tú no. Son lo que se le llaman derechos civiles, políticos, estos derechos de no hacer por parte del Estado, de no transigir los derechos humanos, ¿verdad? De no eh, desaparecerme forzadamente, de no matarme, de libertad, ¿verdad? De no encarcelarme, de no
encerrarme en mi casa, nada de que un toque de queda, nada de eso, ¿verdad? Son derechos fundamentales donde primero que nada le pedimos al Estado un poquito de respeto. Son estos primeros derechos que se alcanzan, derechos que fueron alcanzados, pues básicamente por ahí de la Revolución Francesa, ¿verdad? Esta bandera que tenían sobre todo en esa parte del mundo en donde siempre había habido reinados, entonces pues era muy común que el rey hacía lo que quería porque pues su poder se basaba como en un poder divino, entonces pues hacía y deshacía hasta que empieza a haber este cuestionamiento de por qué, cuál divinidad, si yo no creo en Dios, ¿por qué esta persona me puede mandar? ¿Qué significa la soberanía? Empiezan todos estos cuestionamientos y empieza esta primera generación, ¿verdad? De tú y yo somos iguales, tú eres rey porque estás gobernando, estás prestando un servicio, sin embargo no tienes derecho a mi vida, no tienes derecho a mi salud, no puedes mandar golpear, no puedes mandar matar a mi familia, desaparecerme documentos, bienes, posesiones, etcétera, ¿no? Son derechos, los primeros derechos que fueron alcanzados. Una vez que se logra este reconocimiento de derechos, empiezan los derechos de segunda generación. Ya el Estado por fin me respeta a mí como persona, mi propiedad privada, mi familia, mis bienes, y ya mi libertad de asociación, de creer religiosamente en lo que yo quiera, de asociarme, de juntarme con otras personas, de dedicarme a lo que yo quiera. Ya no tenemos estas primeras libertades. Pero llegan los derechos de segunda generación. ¿A mí de qué me sirve todo eso si no tengo, por ejemplo, derecho a la salud, no tengo educación, no tengo economía? Básicamente, pues, si se sigue sin haber una dignidad humana, ¿verdad? Vivo en la miseria, no tengo que comer, no tengo salud, y entonces empieza el Estado no nada más respétame, no nada más no hagas, ya implica un derecho de hacer del Estado, son también llamados derechos económicos, culturales, sociales, también se les reconoce como los DESC. Estos constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva, porque va a depender de la economía de cada estado, de cada país, de lo que pueda dar, ¿verdad? Y entonces cada estado va a decir, a ver, tú me estás pidiendo derecho a la salud, pues yo México tengo posibilidades de brindarte un Instituto Mexicano del Seguro Social, un Instituto de Salud del Servicio del Estado o este otro instituto, tengo para darte eso. Me estás pidiendo educación, ah, mira, tengo este sistema de educación, voy a poner un kinder, voy a poner una primaria, una secundaria, algunas universidades públicas, ¿no? Me estás pidiendo recreación, me estás pidiendo pues ya cultura, pues entonces ya parques, jardines, deporte, instituciones que se dedican al desarrollo, economía. Entonces el Estado empieza a aportar para que yo como ser humano pueda tener los medios para tener una vida digna, ¿verdad? Para tener una casita, para tener trabajo, para tener salud, educación, etcétera. Pero aquí ya va a implicar que el Estado, además de no hacer, haga, ¿verdad? No, no te voy a secuestrar, no te voy a matar y además te voy a dar una escuela para que vayas y estudies, te voy a dar los medios para que tengas una vida digna. Entonces, estos derechos de segunda generación decimos que son progresivos porque va a depender de cada economía, de cada estado conforme los pueda brindar. Sin embargo, no puede irse para atrás, ¿verdad? Si ya te di un derecho, no me puedo ir para atrás. Si ya te di educación, pues no puedo quitártela. Cada estado en la medida de lo posible va poniéndole para ir satisfaciendo estos derechos y pues nada más lo que se pide en materia de derechos humanos es que se satisfagan cada vez mejor. Derechos humanos de tercera generación. Estos ya surgen muy recientemente en esta necesidad de cooperación internacional entre las naciones. Si decimos que, por ejemplo, yo tengo el derecho humano a un medio ambiente sano, pues, ¿qué significa un medio ambiente sano? No, pues a lo mejor necesito que no estén contaminados los mares, la capa de ozono, el medio ambiente, y va a decir México, bueno, ¿y yo cómo te respeto eso, verdad? Si el medio ambiente, pues, depende de todo el mundo, yo puedo no contaminar, sin embargo, pues hay países que están tirando residuos al mar, y yo le digo a México, bueno, es que necesito que respetes el derecho humano
pues para conservar la biodiversidad, ¿verdad? Para las futuras generaciones. ¿Y cómo le hago si están matando a las ballenas, a las vaquitas marinas, a los animales en peligro de extinción? Pues todos los demás países. Entonces, así van surgiendo estos derechos de tercera generación, de forma internacional, de cooperación entre los distintos grupos sociales para decir, a ver, necesitamos respetar los derechos humanos en materia de medio ambiente. Ah, bueno, pues se firman convenciones internacionales para no contaminar, para el tratamiento de aguas, el tratamiento de residuos peligrosos, para los animales en peligro de extinción, para evitar las pescas excesivas, respetar los tiempos de veda, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se necesite en materia de cooperación internacional. Y los derechos humanos de cuarta generación, estos son derechos de reciente surgimiento, no tienen plena aceptación. Vamos a encontrar autores que nos dicen que estos derechos de cuarta generación no existen. Hay autores que nos dicen que sí, como no, claro que existen. Y nada más en forma académica, pues lo menciono, ¿verdad? Para que sepan cuáles son los derechos de cuarta generación, ya si ustedes los quieren considerar en alguna u otra generación adelante, pero hay que saber que hay autores que manejan una cuarta generación en las nuevas tecnologías, en todo lo que tiene que ver telecomunicaciones, redes sociales, mi imagen, en todo lo que yo subo en internet, todo mi rastro que dejo en internet, todo lo que mis conversaciones de WhatsApp, todo eso, algunos autores lo manejan como derechos humanos de cuarta generación, ¿verdad? Porque lo manejan distinto como a mi persona, no es algo que sea como algo mío, o algo que sea yo, algo de mi propiedad, sino que es algo que pertenece a la internet, ¿verdad? Y entonces estos derechos de cuarta generación pues se van formando por todo este rastro que yo voy dejando por internet. Entonces, son de reciente surgimiento, de muy reciente surgimiento, son derechos que apenas están pues en construcción y que algunos autores lo dividen como derechos de cuarta generación. Como antecedentes no me voy a detener mucho, ya vimos en el videíto un poquito, tenemos noción de cómo se fueron desarrollando las sociedades humanas, sabemos que ha habido muchos intentos porque se respeten estos derechos humanos, mucha resistencia por parte de los gobernantes en respetar los derechos humanos, sobre todo en, en, en tiempos pasados. Ya después de la Segunda Guerra Mundial fueron más aceptados, fue como una forma en que los países se pudieran poner en consenso después de revisar todos los documentos que hablaban de todo lo que pasó en el régimen nazi, pues fue más fácil aceptar los derechos humanos, ¿no? Fue muy fácil decir, ¿sabes qué? Esto, aunque sea legal, no era normal, no fue mucho sufrimiento. Y entonces empieza a haber más consenso por los países de decir, bueno, no porque algo esté dentro del derecho, no porque algo sea legal, no porque la ley nos diga que debemos de hacer una cosa, se están respetando derechos inherentes a la persona, ¿no? Y empieza a haber esta aceptación de que los seres humanos tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos. Y anteriormente a eso, pues era, no, pues tú tienes los derechos que yo como gobierno te dé, ¿verdad? Y si te quiero respetar tu propiedad, te la respeto, y si no, no. Después de ver todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría de los países estuvo de acuerdo en que hay derechos que aunque la ley diga que los puedes violar, son inherentes a la persona, ¿no? Son propios de la naturaleza y siempre debe haber un mínimo respeto a la dignidad humana. Algunos antecedentes documentales los tenemos: Carta Magna, Petición de Derechos, la Ley del Habeas Corpus, Bill of Rights, Declaración de los Derechos de Virginia, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el Manifiesto del Partido Comunista. 6, 7 y 8 los vemos básicamente en la Revolución Francesa, donde una vez que gana se tiene ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y al momento que la mujer dice, bueno, y esto es hombre y mujer, ¿no? Cuando hablamos de niños, pues nos referimos a los niños y a las niñas, no hay que hacer esa distinción, y dicen, no, es el hombre varón, ¿verdad? Y las mujeres que lucharon en la Revolución Francesa, pues se quedaron con cara de, ¿y nosotras qué? ¿Qué derechos tenemos? Pues sacan esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, este, 2 años después, y la verdad es que fue pues ahí un poquito de lucha, una mujer guillotinada por esta declaración, pero pues bueno, fue la forma en que fueron avanzando los derechos de la igualdad
y van pues antecedentes documentales. En México, hay documentos que van a dar paso al proceso constitucional, al reconocimiento de derechos humanos pues en el Estado mexicano. Si lo pensamos un poquito, nuestra Constitución es de 1917, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue después de la Segunda Guerra Mundial, en los 45, 1940 y tantos. Entonces, nuestra Constitución ya tenía alrededor de 30 años reconociendo derechos humanos en México, ¿verdad? ¿Qué derechos humanos? Ah, pues si recordamos el artículo tercero nos habla de la educación, el artículo quinto de la libertad de profesión, pues los primeros 30 artículos nos hablan de derechos humanos. El 123 ya nos ponía condiciones en el trabajo, entonces la Constitución mexicana pues fue una constitución muy adelantada a la época. Fue después de la Revolución Mexicana, en donde pues básicamente los líderes de la revolución, una vez que se gana, piden que no nada más exista en leyes secundarias todo por lo que lucharon, sino que se plasme en la Constitución para que sea más difícil quitar esos derechos, ¿verdad? No nada más hacer una ley secundaria que en el próximo gobierno elimino y ya se acabó. Entonces, por eso estos primeros derechos estuvieron en la Constitución, cuando antes pues no era muy normal ver derechos humanos o derechos plasmados en constituciones. Aquí hay algunas declaraciones, constituciones que ya tenían estas antecedentes, y como marco jurídico vamos a encontrar en el derecho interno, pues como mencionaba, los primeros 30 y tantos artículos, normalmente nos dicen que hasta el 29 son derechos humanos, anteriormente llamados garantías individuales. Aquí estoy poniendo qué derecho trae cada uno de ellos, no me voy a detener mucho en eso porque si no pues se nos va 4 o 5 días en estudiarlos, pero pues si vemos hay derecho a la educación, a la vida, a la igualdad, a las comunidades indígenas, no discriminación, no esclavismo, a una vida digna, decorosa, un medio ambiente adecuado, libertad de profesión, libertad de réplica, acceso a la información, no la censura, derecho de petición, de asociación, de asilo, refugio, de toda esta parte de un procedimiento adecuado, de tener tribunales que puedan juzgarnos de manera correcta, de manera adecuada, tener que se respeten los procesos, justicia pronta, completa, imparcial, gratuita, libertad durante el proceso, también viene mucha 18, 19, 20, 21, nos van a dedicar al proceso penal, cómo debe ser el proceso penal, oral, acusatorio, con qué principios, los derechos de la víctima, del ofendido, del imputado, juicio criminal, todos estos ya van dirigidos hasta el 23 a toda esta parte de un juicio penal. Derecho a la libertad, creencia religiosa, de culto, a, de los campesinos, todo el artículo 27 nos habla sobre la propiedad privada, a las expropiaciones, cómo deben de indemnizarse, a la libre concurrencia y pues por último el artículo 29 que nos dice que estos derechos no deben de ser limitados a menos que pues se requiera, ¿no? En algún caso extraordinario, ¿no? Pues que una guerra, que un huracán, que un terremoto. Si no es por eso, no se pueden restringir, no se pueden suspender. Normalmente se nos dice que los primeros 29 artículos son derechos fundamentales, derechos humanos, anteriormente garantías individuales, pero también tenemos algunos otros, 30, 31, 33, 34, 35, pues también son derechos humanos, ¿no? Un poco más políticos, un poco más idos hacia como ciudadanos, pero pues también cuentan. Y el 123 como trabajadores, también tenemos derechos humanos como trabajadores. En el derecho internacional, el artículo primero nos reconoce que todos los que habitemos en México gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de lo cual México es parte. Esto es a lo que se le llama bloque de constitucionalidad. Entonces también son parámetros para regular la propia normativa interna y para regular las actuaciones pues, de cualquier persona que viva dentro de México. Entonces, tenemos también que en materia internacional México forma parte de muchísimos
convenciones, tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Aquí estoy poniendo como un resumen tanto de carácter general, de asilo político, humanitario, de desaparición forzada, de personas con discapacidad, discriminación racial, educación, cultura, esclavitud. México ha firmado muchísimos tratados internacionales que reconocen los derechos humanos. Entonces, todos estos son reconocidos por el artículo primero constitucional como si fueran propios de la Constitución, ¿no? Con este bloque de constitucionalidad. ¿Qué principios rigen a todos estos derechos humanos? En primer lugar, la universalidad. Hablamos que los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que por el simple hecho de ser humanos nos corresponden derechos humanos. Cualquier miembro de la especie humana, sin importar sexo, edad, raza, lugar de residencia, nacionalidad, religión, situación económica o cualquier otra condición, goza de los derechos humanos. Oye, pero que las personas que están en la cárcel, que cometieron un delito y no merecen derechos humanos, ¿son seres humanos? Sí, pues les corresponden derechos humanos. Tienen que cumplir una pena, claro, privativa de la libertad, porque así no lo marca nuestro Código Penal, pero de que gozan de derechos humanos deben de ser titulares de derechos humanos. Esta universalidad la podemos entenderse desde tres planos. Desde un punto de vista racional, la entendemos como que cualquier ser humano goza de derechos humanos. Tenemos autonomía, tenemos dignidad y entonces tenemos titulares de derechos humanos. Desde un plano temporal, la universalidad también nos habla de que en cualquier momento de la historia tenemos derechos humanos, ¿verdad? No somos seres humanos a partir del 2011 que los reconoció la Constitución como derechos humanos o a partir de la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, somos titulares de derechos humanos, cualquier ser humano en cualquier estado de la historia. ¿Podemos hablar de violentación de derechos humanos? Claro que sí. Por ejemplo, ahorita lo decíamos, ¿se violentaron derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial? Sí, claro, se violentaron muchos derechos humanos, pero entendemos a la persona como titular de derechos que fueron violentados. No es como que no tenían derechos. Desde un plano de vista espacial, de igual forma, la universalidad supone la extensión de los derechos a todas las sociedades políticas. No es que en México sí tenemos derechos humanos, pero allá en Arabia Saudita no. En México sí, pero en Venezuela no. En toda la extensión territorial, en cualquier lugar donde habite un ser humano, tiene derechos humanos, es titular de su dignidad y es titular de derechos humanos. Otra cosa que dependiendo de cada gobierno, sí existan violaciones a los derechos humanos, pero vamos a entender que somos titulares de derechos humanos. Otro principio es el principio de interdependencia. Aquí hablamos que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí y que en consecuencia la satisfacción o la afectación a alguno de ellos tiene efectos en el goce y eficacia de los otros. La interdependencia la vamos a entender que un derecho está conectado con el siguiente derecho, ¿verdad? Lo entendemos como una parte en donde si violentamos un derecho, se violentan o se vulneran los demás. Siempre pongo el ejemplo que es como si fuera un telar, una hamaca, ¿verdad? Rompemos un hilito y se descose todo. Entonces, de esta forma, si queremos gozar de manera integral los derechos humanos, debe ser todos juntos. El siguiente principio es la indivisibilidad. Es muy parecido al anterior. Los derechos humanos son un todo. No podemos hablar de un derecho individualizado o de un derecho separado de los demás. Constituyen elementos de un todo que no admite separación. No los vamos a poder dividir. Les pongo también mucho el ejemplo de cuando formamos una masa, ¿verdad? Formamos por ahí harina, huevo, leche, mantequilla. Podemos entender los elementos de eso, pero una vez mezclado ya no los podemos separar, ¿verdad? Ya no podemos decir, ay, no, siempre no es, se le puse un huevo de más, déjaselo quito. Son indivisibles, ya forman un todo, forman una masa que no podemos encontrar división entre ellos. Estos principios son muy parecidos, ¿verdad? Pertenecen a una base similar, porque lo que se busca con este principio de interdependencia y de indivisibilidad es que se puedan gozar de manera integral todos los derechos humanos, que no llegue por ahí un gobierno listo que diga, bueno, te voy a dar este derecho, pero este otro no. Te voy a respetar este derecho humano,
este otro no me conviene, entonces este otro no. Por eso se habla de que los derechos humanos se deben de gozar de forma integral, porque si no se violentan los derechos humanos. Oye, pero es que nada más te violenté uno, el debido proceso que tienen los demás. Ah, pues es que con violar ese derecho humano, pues nos estás violentando y vulneras esta goce integral de los derechos humanos. Y el último principio es el de progresividad. Aquí este principio de progresividad se refiere a que los derechos deben de siempre estar en un constante avance, tanto su reconocimiento, su protección, el goce. Entonces siempre el Estado, el gobierno debe de fijarse en que los derechos humanos vayan para adelante. Y pues lo podemos entender también al contrario, ¿verdad? Que no haya regresividad, que si ya se alcanzó un mínimo, no me regrese para atrás, no admitan medidas en retroceso. Si ya subí un escalón, no puedo bajarme ese escalón. Entonces, de esta manera la progresividad apunta en esos dos sentidos. En un primero, voy a siempre tratarte de dar más derechos, más goce. Tú ya tienes los derechos reconocidos, pero te voy a hacer que los goces de mejor forma. Voy a crear esta otra forma de que tú los puedas entender, de que tú puedas tener una mejor libertad para gozar esos derechos. Y además voy a tomar medidas para no regresar ese goce de derechos. Entonces, por eso tiene esas dos vertientes, buscar una paulatina y constante evolución en el reconocimiento, contenido, goce y ejercicio de los derechos humanos. Y también no admitir medidas restrictivas, regresivas que disminuyan o menoscaben estos derechos humanos. Entonces, este principio de progresividad, pues vamos a entenderlo de estas dos formas. El Estado está obligado a implementar todas las medidas necesarias para la plena realización de los derechos humanos y evitar su retroceso. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el tema de hoy. La siguiente clase seguimos viendo un poquito ya cerrando el tema de derechos humanos para poder avanzar al siguiente tema de, de ya normas que van a aplicarse directamente en la profesión, pero pues primero hay que entender este tema de derechos humanos. Ya la siguiente clase vemos obligaciones y cerramos el tema de derechos humanos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, ninguno. Ay, perfectísimo. Entonces, pues nos vemos ¿De la tarea? siguiente clase. Que estés muy bien. Hasta luego. ¿Y de tarea? Ahorita la subo. Sería lo mismo los Ah, ok, apuntes. Ujú. vale. Gracias. Hasta luego, buen día. Bueno, buenas noches Igual. más bien. Fin de semana, buenas noches.